Lectura de la profecía de Daniel. Por aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que se ocupa de tu pueblo. Serán tiempos difíciles, como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo, todos los inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para vida eterna, otros para ignominia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Lectura de la carta a los Hebreos. Cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes, con gran poder y majestad. Enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. Aprended de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca. Pues cuando veáis vosotros suceder esto, sabed que Él está a la puerta, está cerca. Os aseguro que no pasará esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Palabra del Señor. Nos acercamos al final del tiempo ordinario. Se concluye el año litúrgico. Si Dios quiere, la semana que viene celebraremos Cristo Rey y el fin de semana siguiente empezaremos el Adviento. Y siempre al final del ciclo litúrgico, la Iglesia pone ante nuestros ojos lo que nuestros mayores conocían con un latinajo, una palabra en latín, un latinajo, los novissima, es decir, lo que ocurría en el más allá. Porque nuestra fe no está en el más acá, nuestra fe está en el reino de los cielos, que será, como nos recordaban hoy las lecturas, cuando Cristo venga en esa segunda ocasión para reinar sobre todo lo que está creado. Y allí tendrá lugar entonces la resurrección de los muertos. En esa segunda venida, el Señor separará a los justos de los que no han sido justos, y aquellos que hayan sido tenidos por justos irán a la presencia de Dios,
resucitados en cuerpo y alma. El Evangelio de hoy, por tanto, nos habla de cuál es nuestra esperanza. Nosotros creemos que gracias a Cristo, que por nosotros se entregó pagando la deuda contraída por nuestro pecado, la muerte no es el final, sino que es la puerta que da acceso al encuentro pleno con Dios, donde gracias a los méritos de Cristo disfrutaremos, si hemos acogido con fe su palabra, disfrutaremos del amor de Dios junto con los nuestros eternamente. He leído recientemente una frase escrita por un cardenal de la Iglesia Católica, John Henry Newman. Este señor era anglicano y después de muchos años de estudios, de oración, el Señor le concedió el don de darse cuenta que tenía que pasarse a la Iglesia Católica. Él era una de las figuras más importantes del movimiento de Oxford y su conversión significó un duro golpe para sus compañeros y pasó de ser elogiado a ser perseguido. Perseguido no físicamente, pero sí doctrinalmente y periodísticamente. Y escribió una frase que me parece que tiene que iluminar nuestra manera de entender el Evangelio de hoy. Decía Newman, vivir significa cambiar. Ser perfecto significa haber cambiado a menudo. Él lo decía porque lo había experimentado. Había experimentado que tenía que cambiar y tenía que, acogiendo la luz de Cristo, dejarse guiar por Él y dar el paso y dejar la Iglesia anglicana para pasar a la católica. Hemos escuchado las palabras de Jesús: cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. El cristiano no vive aferrado en el inmovilismo, sino que nosotros que tenemos conciencia, una conciencia que proviene de Dios, bien formada si tus padres te han enseñado a distinguir el bien del mal, y bien alimentada si mediante la lectura de la Sagrada Escritura, si mediante los sacramentos que son auxilios que necesitamos los pecadores, si está bien alimentada, te iluminará y te ayudará a saber en qué tienes que cambiar. Porque gracias a que las palabras de Cristo no pasan, nosotros sabemos qué está bien y qué está mal. Y lo que Cristo dijo, eso es lo que tenemos que vivir. Y la Sagrada Escritura, que es la revelación de Dios a los hombres, Dios se muestra cómo es, para que el hombre que ha sido creado a su imagen y semejanza sepa el camino que tiene que seguir, nos tienen que ayudar a no permanecer en el inmovilismo, sino a cambiar para hacer el bien y evitar el mal, a cambiar para buscar esa santidad y perfección que no es obra nuestra, sino obra de Dios, y que consiste en dejarse llevar por Él, en dejar que el Espíritu Santo guíe mis pasos para ser fieles a esas palabras de Cristo que no pasarán, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Creo que formar parte de la Iglesia Católica, saber que hay una verdad inmutable y que nadie la puede cambiar porque es una verdad que nace de Dios y que nos da la certeza de saber qué es lo que tenemos que hacer, nos da una paz y una seguridad tremenda. Es como cuando uno coge, ahora en este tiempo de otoño o de invierno, el coche y hay niebla y pone los antinieblas que disipan esa tiniebla, esa niebla que te impide ver por dónde va la carretera. ¡Qué seguridad! ¿Cómo agradeces tener esa luz para no salirte de la carretera y poder, por tanto, llegar a donde tenías pensado ir? Cuando no tienes una conciencia recta y clara, cuando en tu corazón no hay una distinción neta de lo que está bien y de lo que está mal, vives sumido en la tiniebla. Y no hay nada peor para una persona que vivir en esa tiniebla, porque la tiniebla te confunde, te hace errar, equivocarte, y porque cometiendo errores puedes cometer errores tan graves que te hagan un grave daño para ti y un grave daño a los que están a tu lado. Por eso, saber que nosotros tenemos que dejarnos guiar por las palabras de Cristo
¿Y qué palabras dijo Cristo? Ante todo, cumplir los mandamientos, como lo dijo al joven rico. Además de cumplir los mandamientos, hacer las cosas por amor a Dios, poniendo el corazón. Además de eso, el mandamiento del amor, amaos los unos a los otros como yo os he amado. De manera que no solo tengo que evitar hacer el mal, también tengo que hacer todo el bien que esté en mi mano. Y junto con eso, tener en alta estima la doctrina que la Iglesia siempre ha transmitido y que el Papa San Juan Pablo II plasmó en ese libro que todos deberíamos tener y que debería ser un libro de consulta, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Porque nos guía, nos ayuda a quitar la tiniebla, las dudas que a veces sentimos. Dios las disipa, y las disipa gracias al magisterio de la Iglesia, que tiene que ser fiel a la revelación, a la palabra de Dios. Por eso, queridos amigos, estas palabras que dijo John Henry Newman, perseguido por abandonar la Iglesia anglicana y dar el paso y hacerse católico, después el Papa le premió con el cardenalato para recompensarle por la valentía que había demostrado, puesto que sabía lo que le iba a pasar. Vivir significa cambiar. Ser perfecto significa haber cambiado a menudo, para ser fiel a esa verdad inmutable que es Dios, a esa verdad que tenemos impresa en el corazón cuando tenemos una conciencia recta, porque nuestros padres nos supieron educar y porque la hemos alimentado debidamente mediante la Sagrada Escritura y mediante la práctica de los sacramentos. Solo la verdad nos hace libres y solo la verdad nos lleva a la felicidad y a la salvación. Si uno vive en la tiniebla, sin querer, anda extraviado. Cuando uno encuentra la verdad, encuentra por tanto la luz que le ilumina y encuentra el camino de la felicidad y de la salvación. No somos perfectos, porque todos nosotros somos débiles. Tenemos que aprender a cambiar, pero siendo fieles a Cristo, que es el camino que nos lleva a la vida. No podemos ser una veleta que un día dice una cosa y otro día dice otra cosa. Hay un terreno firme sobre el que pisar. Hay una estructura, unos cimientos y estructura sobre la que edificar nuestra vida. Ese es Cristo. Es la verdad de Dios que fue enviado por Dios Padre para pagar la deuda contraída por nuestro pecado y enseñarnos el camino que nos lleva a la salvación. Evita el mal y haz todo el bien que esté en tu mano. Y de esa manera estarás construyendo un mundo más justo, no basado en el egoísmo, sino al contrario, basado en el amor y en el respeto a esas normas que Dios puso en tu corazón, porque te ama, te quiere, y como creador quería que supieras cuál es el camino que te lleva a la felicidad. Pidamos al Señor que seamos ejemplo y testimonio por la integridad de nuestras costumbres, que tengamos misericordia con el que se ha equivocado, pero que seamos intolerantes con el pecado, con el que se ha equivocado, misericordia para llevarle al buen camino, con el pecado, tolerancia cero, porque el pecado solo esclaviza y solo hace daño. Qué dolor escuchar a veces a tantos eclesiásticos que ya no son fieles a la verdad de Cristo, que como no pueden cuestionar las palabras de Jesús, no tienen valor para eso, cuestionan quién las redactó y dicen es que no hubo magnetofón o grabadora para recoger las palabras de Jesús. Yo creo en la Iglesia, en una Iglesia que es apostólica, en una Iglesia que me transmitió la verdad revelada y que por lo tanto no es la dueña de esa verdad, pero sí la custodia, y es la que ha mantenido a lo largo de estos 20 siglos de cristianismo esa verdad que es Cristo, que ilumina y llena el corazón de los hombres de esperanza. Que los que vienen en pos nuestro reciban la luz de la verdad y no la luz falsa de una Iglesia que a veces quiere llevarse bien con el mundo. Y no me refiero al mundo, a las cosas creadas por Dios. Me refiero, por mundo, a todo aquello que nos aleja de Dios
y nos enfrenta a nuestros hermanos los hombres. La Iglesia tiene que ser fiel a Cristo, y solo si es fiel a Cristo podrá cumplir la misión que el Señor le encomendó: llevar el Evangelio, la buena noticia, a todos los hombres. Como piedras vivas de la Iglesia que somos todos nosotros, luchemos por no tener miedo a cambiar para ser fieles a la verdad que es Cristo, esa verdad natural y revelada que hemos conocido sin mérito nuestro, sino por pura gracia. Que el Señor nos ayude.